Bienvenidos, soy Manuel Abraham Pacimiño y hoy estaré reseñando el libro por Marcel Velázquez Castro, Hijos de la Peste, una historia de las epidemias en el Perú, publicado por editorial Taurus en octubre de 2020 y que tiene 246 páginas. Lo que sigue simplemente será el resumen de la reseña publicada originalmente en la revista peruana de filosofía aplicada número 19, Filosofía de una pandemia, segunda parte, cuyo enlace está aquí abajo en la explicación del video. El libro de Marcel Velázquez Castro, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contiene una introducción, 20 artículos agrupados en 4 partes: historia con 4 artículos, miedo con 6, violencia 4 y humor 6. También tiene un epílogo y la respectiva bibliografía utilizada. A continuación leeré y comentaré los pasajes del libro que más me han llamado la atención. En la introducción del libro, el autor asume una posición científica y no religiosa ante los problemas de salud generados por la pandemia de la COVID-19. Y es muy importante lo que dice ahí, cito: toda epidemia es un proceso social mediado culturalmente. Prensa, fotografía, humor gráfico, radio, televisión, internet, redes sociales no son solamente dispositivos que transmiten mensajes, también crean vínculos, promueven representaciones y prácticas. Página 13. Y eso vale también, por supuesto, para cualquier suceso humano registrado por los medios. En la primera parte del libro, Historia, su segundo artículo trata de las plagas viruela, sarampión, influenza, traídas de Europa a América, lo que provocó la muerte de millones de indios y la rápida victoria de los españoles. Siguiendo a McNeill, menciona que fue muy desmoralizador para los indígenas ver que solo ellos se enfermaban y no los españoles, por lo que interpretaron eso como una superioridad del dios de los invasores sobre los suyos. En la época colonial, nos dice el autor, se pensaba que uno equivocadamente se podía contagiar de alguna enfermedad por efluvios morbosos que circulaban por el aire, derivados de los miasmas, conformados por la putrefacción de sustancias orgánicas, y, debido a la imposición del catolicismo, predominaba una visión religiosa de los desastres naturales y la enfermedad, asociados a un castigo divino, una plaga del cielo contra los pecadores y sodomitas limeños. El tercer artículo trata de, entre otras cosas, las reformas sanitarias en las colonias hispanoamericanas en el siglo XVIII y a inicios del XIX, influenciadas por la Ilustración, que ocasionó, entre otras cosas, la llegada al Perú de productos de higiene como jabones y de embellecimiento al occidental como cremas faciales, todos los cuales podían supuestamente blanquear la piel, como se ve en la propaganda de fines del 800 y comienzos del 900. Así se relacionó racistamente lo decente, sano y limpio, con lo blanco, y lo indecente, enfermo, sucio, con lo no blanco, lo negro, indio y chino. La respuesta violenta de las poblaciones supersticiosas contra débiles chivos expiatorios, como los 13 hechiceros quemados vivos al creer que introdujeron la viruela en Oaxaca, México, en 1840, y el extranjero muerto en una hoguera al achacársele ser el propagador relativo en un pueblo del Cusco, en 1856. Y el inicio de la secularización del Estado peruano a fines del siglo XIX, al establecerse el registro civil de nacimientos, matrimonios y fallecimientos que estaba en manos de la Iglesia y que recién en la mitad del 20 se repetirá a lo largo del territorio nacional. El cuarto artículo habla de la peste bubónica 1903, las medidas de las autoridades públicas para evitar su propagación, como el aislamiento de los contagiados, control de viajeros, clausura del puerto, higiene y control. Medidas parecidas a las dadas en la actual epidemia de la COVID-19. La difusión de la información científica por la prensa sobre los microbios y las vacunas. El desastre económico por la cuarentena y el aislamiento. El rechazo de la producción peruana a la vacuna contra la peste de 1907 y su preferencia por la medicina tradicional china o andina, así como las medidas coercitivas, multas, para vacunar a los hijos, similar a las actuales para los que infrinjan las normas preventivas contra el COVID-19.
y las medidas sanitarias por el brote de la peste en 1909. La segunda parte del libro, Miedo, se inicia con un artículo que trata de reportajes sobre el traslado e incineración de muertos por el COVID-19 en Lima en 2020 y de aquellos fallecidos por la bubónica en 1903, envueltos en sábanas empapadas con mercurio dentro de ataúdes forrados internamente con zinc, y la valoración del trabajo del cochero indígena de llevar a los muertos bubónicos en 1904, los cargadores venezolanos de los fallecidos por el COVID-19 de los cerros limeños y los cargadores afroperuanos de ataúdes como bajos y vergonzosos. El siguiente artículo menciona, entre otras cosas, el vuelo en helicóptero de la imagen de la Virgen de Chapi, gracias a una minera sobre la ciudad de Arequipa en mayo del 2020, para que, según el arzobispo del Río, nos ayude a superar esta pandemia. Casos parecidos se dieron en Guayaquil con otros íconos de Cristo y su Madre. El uso de la religión como mitigante ante su carencia de voluntad y habilidad de socorrer a los ciudadanos. El antecedente de 1983, cuando se llevó a la figura de Chapi a la Plaza de Armas de Arequipa por la sequía de ese año. Los sacrificios humanos prehispánicos para atenuar la cólera divina, las oraciones públicas de ciudadanos, profesionales de salud, sacerdotes y policías por el fin del COVID-19, que revelan el carácter católico de gran parte de la población peruana. La reacción y la presencia evangélicas públicas por la pandemia, así como las normas y las acciones religiosas de diversas autoridades del país debido a ella. Las procesiones por epidemias en Lima en 1768 y 1868, también en el Callao, y las cadenas religiosas en las redes sociales. Evidentemente, ante la falta de seguridad material, ante los peligros naturales y sociales, muchos seres humanos, llevados por el miedo, la desesperación y el desconocimiento de sus causas, recurren a respuestas sobrenaturales. En el tercer artículo a continuación, se habla de la ostentación consumista de la gente de las clases media y alta frente a la pandemia y las consecuencias económicas y laborales de esta. Consumismo desnudado como innecesario en esta pandemia. En el corto escrito que sigue, se trata del anuncio supuestamente profético de una gran mortandad debido a una enfermedad peor que el coronavirus para el 21 de abril del 2020 por un infante de 10 años del departamento peruano de San Martín, que causó gran temor entre el público, por lo que muchos no salieron de sus casas. Lo que demuestra lo fácil que es crear pánico en mentes supersticiosas, educadas religiosamente, sin conocimiento del pensamiento crítico. En el subsecuente quinto artículo se enuncia ante la pandemia del COVID-19 la subida del costo del oxígeno medicinal, las limitaciones del sistema peruano de salud pública, hospitales colapsados con carencia de equipos y personal especialista, con datos inexactos, sin transparencia, pero sobre todo reproductor de desigualdades sociales y con racismo asolapado. Los muertos en las calles, la falta de atención hospitalaria y la importancia de las estadísticas en la esfera pública. Es claro, entonces, el autor en escribir sobre estos abusos, negligencias e injusticias. La tercera parte, violencia, empieza con un texto sobre la epidemia del cólera de 1991, tiempos de la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, que dejó sin referente político a muchos jóvenes, que por eso se volcaron al arte, pero también pues, a la religión, a la ciencia y al placer. Nos recuerda que en los últimos 30 años predominó el neoliberalismo económico en el país entre las enfermedades del COVID-19 y el cólera, con la obtención de la estabilidad monetaria, disminución de la pobreza y reducción del gasto público, aunque con aumento de la inequidad, el trabajo informal y una gran división entre el gobierno y la ciudadanía. En cambio, la epidemia del cólera de inicios de los 90 se dio luego de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Claramente, la caída del socialismo real en el mundo y la derrota de la subversión armada en el Perú dejaron a muchos sin ideales de búsqueda
de justicia social, dando paso al neoliberalismo que mejoró económicamente el país en general, pero que además engendró una gran desigualdad entre los ciudadanos. Se sigue con una breve historia de la enfermedad del cólera en el siglo XIX en todo el mundo, y de la que se dio en el Perú a inicios de la última década del siglo XX, que creó el prejuicio que la padecían los sucios y pobres, y que se creía que fue usada para distraer al pueblo del shock económico del gobierno de Alberto Fujimori. El autor nota que durante la epidemia del COVID-19 se vuelve a ser el contagiado responsable principal de su propagación, sin importar su contexto social de desigualdad de los infractores de la cuarentena. Es decir, quien no permanece encerrado en su casa y sale a ganarse el pan diario para él y los suyos, es considerado el responsable de infectar a los demás. En el artículo posterior se recuerda cómo se culpaba en Europa a las brujas, competencia de los médicos, y los judíos de ser los causantes de las epidemias medievales, y el racismo de los peruanos contra los chinos migrantes, al ser los causantes de las epidemias de fiebre amarilla de 1868, peste bubónica, tuberculosis y sífilis a inicios del siglo pasado, como evidencian escritos de ficción y no ficción y caricaturas de la época. Y con la pandemia del COVID-19 se ha resucitado un racismo similar en este último año al ser referido como el virus chino en los Estados Unidos. Otra vez vemos la ignorancia y el temor en acción al buscar causas prejuiciosas del origen de las enfermedades. El siguiente artículo empieza con el higienismo social, esto es, la correlación entre pobreza y miseria social como causa de enfermedades, y su influencia ya desde fines del siglo XIX en las ordenanzas municipales limeñas sobre la construcción de viviendas en los liberales radicales defensores de los trabajadores y a principios del siglo XX en el diario peruano más importante. Muy bien pregunta Velázquez por eso. ¿Cómo persuadir a los limeños de que la higiene privada era el mejor preservativo contra el desarrollo de cualquier epidemia? Eso está en la página 150. Menciona que por las ideas higienistas los médicos municipales debían visitar las escuelas y las casas para hallar contagiados de peste, incluso con ayuda policial, cuando había rechazo violento de los vecinos, cuando encontraban uno infectado. Otra reacción era que el contagiado simplemente huía. Así también nuestro autor nos recuerda que en la epidemia de la COVID-19 ha habido reacciones contra la autoridad, como los casos de rechazo para exhumar el cadáver de un contagiado y fugas de infectados de hospitales, de violaciones de los derechos de la gente, incluyendo transexuales, por parte de policías, militares y ronderos campesinos, además de haberse agredido a un representante solitario de la ley. Y también ha habido más de 1.200 mujeres desaparecidas y más de 600 menores han sido ultrajadas sexualmente. Y diversos sabios amazónicos han sido muertos. Sin duda ha habido casos de abuso de poder, no solo por parte de las autoridades, sino también por grupos de civiles contra algunas de ellas. Por otro lado, el autor señala que las enfermedades contagiosas como la viruela, la gripe, la lepra y el TBC, y enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, la malaria y la anquilostomiasis han afectado a la selva peruana, especialmente el departamento de Loreto, desde el último tercio del siglo XIX, y que la epidemia actual de la COVID-19 ha producido muchas pérdidas humanas en San Martín, Ucayali y Loreto, todo lo cual evidencia el abandono que claramente sufren nuestros conciudadanos amazónicos. Además, el autor nos recuerda que el gobierno ha alentado las delaciones y los maltratos de los que infringen la normativa para prevenir el contagio. El artículo que continúa empieza hablando de la construcción de la muralla de Lima en el siglo XV, que separaba las clases sociales. El hospital de San Lázaro para leprosos en 1563, cruzando el río Rímac. El hospital de Balamba del siglo XVIII para indios y negros, pobres, enfermos, leprosos, y personas con discapacidades, tullidos y ciegos. Se mencionan también los lazaretos construidos los extremos de Lima, como el de Maravillas, en Barrios Altos, y el de Guía en la salida norte,
o el del Hospital de Incurables, los hospitales coloniales según la casta, el San Andrés de Blancos, Santa Ana de Indios, San Bartolomé de Negros, o según la especialidad marinos, religiosos, y la sala para asiáticos en el Hospital 2 de Mayo de 1877. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se supo, dice Velázquez, que la trajeron los pertenecientes a las clases alta o media alta que viajaban a Estados Unidos, Europa y Asia. Pero resurgió la idea de que ciertas razas y clases sociales la propagaban, como la de sus empleadas domésticas, generalmente de origen andino. Algo similar pasó con el SIDA, nos boca el autor. El Estado supuso que los trabajadores sexuales, prostitutas, transexuales, travestis, eran quienes lo propagaban y por eso les implantó pruebas de despistaje obligatorias en 1988 en Lima. La COVID-19 se asocia a su vez con padecimientos recurrentes, obesidad, diabetes, hipertensión, en los pobres y los afroperuanos, con poco acceso a los servicios de salud. Muy bien señala el autor, en tiempos de peste el racismo se enseñorea y también florece la esperanza irracional de la gente por obtener una cura y salvarse de la muerte. Página 164. Continúa indicando que durante la fiebre amarilla de 1868 surgieron prácticas informales sanitarias y médicas como lazaretos ilegales y remedios mágicos o tradicionales, que en 1991 yerberos y brujos declararon la guerra al cólera con sus hierbas, brebajes y rezos. Que al empezar la pandemia del COVID-19 en las redes sociales se ofrecieron remedios caseros normalmente usados contra enfermedades pulmonares y se divulgaron teorías conspirativas contrarias al pensamiento crítico, el avance de la ciencia y el espacio público democrático, difícilmente refutables racionalmente. Entre ellas están el coronavirus considerado como arma biotecnológica china, Bill Gates y su plan de despoblamiento mundial, las antenas 5G como controladores biotecnológicos, la campaña de las grandes farmacéuticas contra remedios que combaten el coronavirus, sin evidencia científica plena, etc. La cuarta parte, humor, empieza con un texto sobre reírse de la muerte y sobre reír ante la desgracia. Sigue con otro sobre la propaganda y los efectos curativos exagerados de remedios publicitados contra la peste bubónica en 1903 en Lima. El quinto texto de esta parte muestra, entre otras, caricaturas sobre las políticas ignorantes contra el COVID-19 de los presidentes de Brasil y México. O una donde se muestra la felicidad de un médico ante las desventuras de su paciente con síntomas de la fiebre amarilla en el siglo XIX. El sexto texto se inicia hablando de los microorganismos y el aseo cuya práctica divide a la gente en limpios y modernos y sucios y atrasados. El racismo asociado al olor, la burla del desaseo de las mujeres, la resistencia cultural popular al mandato de la higiene y el nuevo espacio para esta, el baño. En el último texto de la cuarta parte del libro que reseñamos se habla de la relación burlona de la viruela con los indígenas. Y aunque la carcajada jamás abolirá la muerte, ofrece una agridulce liberación. Ciertamente el dolor ante la enfermedad y la muerte se podrá minorar si nos burlamos y reímos de estas. En el epílogo, Velázquez menciona la incapacidad del gobierno peruano para enfrentar el COVID-19 y detener el avance del número de sus contagiados, la debilidad y sobreburocratización del Estado, que no ayudó. De modo de recapitulación, las reacciones mágico-religiosas ante las epidemias en Lima, las caricaturas burlonas sobre la peste bubónica de 1903, el dejar de comer pescado por el cólera de 1991, el diseño de ciudades basados en el higienismo, el aumento de la violencia ante la amenaza mortal del ser contagiado, la presente pandemia vivida a través de las redes sociales y su optimismo personal ante el futuro post-COVID-19. En lo que respecta al estilo de la obra, empecemos con la carátula que está adornada con la figura del dios Neilam, como parte de un tumi o cuchillo ceremonial o sacrificial de la cultura precaica chimú, que lleva pegada una mascarilla quirúrgica contemporánea, cubriéndole medio rostro,
como lo hacemos nosotros actualmente, pero como si un dios necesitara protegerse de los gérmenes. Eso nos daría la idea, junto con el subtítulo del libro, una historia de las epidemias en el Perú, que aparentemente tratará de las epidemias de las épocas prehispánicas. Pero como hemos visto, eso no ha sido el caso, pues no se conocen registros de estos tiempos, pues recién los hay desde la llegada de los conquistadores y los cronistas coloniales españoles. Entonces la imagen anacrónica de la carátula apunta a un efectismo publicitario, evidentemente. Muy pertinentes son los dibujos de Fiorella Franco, con que empieza cada una de las 4 partes. Historia, donde vemos a un cura luchando contra un médico por el Perú. La clásica lucha entre religión y ciencia. En Mido vemos pues el remanente de un papel higiénico en un espacio donde ya no hay más ante la cuarentena al llegar. Violencia, ¿no? Ante la entrada de la gente a un establecimiento que tiene que ser medido, ¿no? Si tiene o no fiebre como síntoma del COVID-19 por el vigilante, el guardián, el portero, ¿no? Que lo apunta con un termómetro láser, cual pistola del asaltante. Y humor, donde vemos a un viajante llevando su equipaje, pero también otro, en forma de ataúd, viaja hacia la muerte. Un mérito importante, según nuestra opinión, es el desenfado del autor al declararse creyente en la ciencia antes que en la religión, al menos en lo que respecta a la fuente de la cura del COVID-19, eso está en la página 12. Pero también reconoce la labor solidaria y organizativa de la Iglesia Católica, mejor que la del gobierno para enfrentar la pandemia, página 226. El gran aporte del libro reside en los paralelos hechos entre la pandemia actual del coronavirus y otras epidemias sufridas en estas tierras en el pasado desde la llegada de los españoles. La obra es entendible en general, pues está muy bien escrita y con gran pulcritud, salvo las siguientes observaciones a nuestro entender. El segundo párrafo de la introducción, página 11, empieza con una expresión condicional y que por ende debe tener una primera parte o antecedente que normalmente se inicia con la palabra sí, y el término entonces, que conecta a una segunda derivada del anterior, el consecuente. Nuestro autor puso antes del término entonces un punto y coma, que equivale a una pausa de un punto seguido, como si a continuación siguiera otra idea distinta pero relacionada, en vez de una simple coma como corresponde en una condicional. El orden de los apellidos de Carcelén, Medina y Molina de la cita de la página 86 es incorrecto, ya que en la bibliografía aparece la fuente original y, por ende, en el orden correcto, Medina, Carcelén y Molina, página 237. Y el de Inga y Carcelén de la cita de la página 139 aparece en un orden inverso a como fue publicado originalmente, según vemos en la bibliografía. Esto es Carcelén e Inga, página 230. Estas incongruencias causan confusión al buscar los artículos citados en la lista bibliográfica. Finalmente, la investigación de Velázquez no menciona la Casa de Todos, erigida en la Plaza de Toros de Hacho, donde la Municipalidad de Lima y la Beneficencia Pública albergaron en un inicio a 180 personas de la tercera edad, desde fines de marzo del 2020 hasta el 22 de enero del 2021, día en que se mudó la casa a unas instalaciones permanentes con 40 habitaciones dobles en la urbanización Palomino, al frente de Lima Industrial. Es evidente que tal casa se creó no solo por piedad por el prójimo, sino también como prevención del aumento de los contagios por los sin casa. El mito del pobre y sucio como engendrador de males de la salud y la sociedad se nota en la marginación y rechazo que sufren los que sobreviven, mendigan y hasta fallecen en las calles de nuestras ciudades, algunos con enfermedades mentales, por parte de sus conciudadanos y la burocracia estatal a todo nivel. Hasta aquí reseñando
de hoy. Soy Manuel Abraham Pacimiño y les invito a otra edición de este programa. Hasta la vista.